Uriangato, 417 años de historia. Muy bien, buenas tardes. Yo soy Gerardo Aranda Ríos. Soy egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo he estado trabajando en distintas instituciones académicas, pero también estuve en el Archivo Histórico Municipal de aquí de Uriangato desde 1990 hasta finales del año 2003. En esos años pues tuve la oportunidad de organizar en parte el archivo histórico. Iniciamos la labor de pasar de los documentos de los bultos amarrados en que estaban a algunas cajas especiales precisamente para los documentos, así como también se dio la oportunidad de investigar la historia de Uriangato, que esa era la primordial finalidad por la que yo entré aquí. Y bueno, poco a poco se fue logrando el ir conociendo la historia y la cronología de los acontecimientos importantes de este municipio, del cual, bueno, pues poco a poco se ha ido avanzando cada vez más, independientemente de que yo no estoy, hubo personas que siguieron y eso pues es muy agradable el saber que esa labor que yo inicié se ha continuado y nos ha dado la oportunidad de ampliar el conocimiento de la historia. Mi nombre es Carlos López Ortiz, soy escritor y también investigador histórico del municipio de Uriangato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Ricardo Niño Mosqueda, cronista de Uriangato. Para 1523, Hernán Cortés envía a Antonio de Carvajal para que reparta el nuevo territorio adquirido en encomiendas. Las encomiendas eran una especie de premio que otorgaba la corona española a sus más destacados soldados. Dependiendo de sus hazañas, les otorgaba más o menos territorio. En este territorio también se encontraban cierto número de indígenas o pueblos de estos. La obligación del encomendero era catequizarlos y protegerlos. Claro, esto se quedaba nomás en el papel. Mientras que los nativos tendrían que pagar tributo y trabajar sus tierras. Según las fuentes históricas, el primer encomendero que se le otorgó fue a Juan de Villaseñor el Viejo, el cual comprendió los municipios de Apaseo, Abasolo, Yuriapúndaro, Moroleón, por supuesto Uriangato, así como otras localidades del vecino estado de Michoacán. Para 1529, esta gran encomienda fue dividida en pequeñas encomiendas y nuestro territorio se le fue otorgado a Juan de Tobar. Después la corona recupera este territorio. Los españoles llegan por primera vez en 1522 a Sinsunzan. Sinsunzan era, digamos, la capital de ese imperio que habían logrado formar en la región del occidente de nuestro país. Llega Cristóbal de Olid, y a partir de ahí es que los españoles poco a poco empiezan a llegar. En realidad, desde que estaba ocurriendo la conquista de Tenochtitlán, los mexicas habían enviado emisarios a Michoacán para que les ayudaran contra los españoles. Sin embargo, ellos decidieron que no y por lo tanto caen los mexicas y los purépechas deciden recibir en paz a los españoles. Llegan a acuerdos. Tal vez al haber visto destruido Tenochtitlán no opusieron resistencia,
prefieren llegar a acuerdos. Sin embargo, los españoles poco a poco comienzan a llegar. A ciencia cierta, se les permite ir posesionándose de tierras. Con la caída de Tenochtitlán, se inicia también una serie de expediciones a distintos lugares por parte de los españoles, y en la medida que van avanzando, como en el caso hacia estos rumbos de Sinsunzán y todos los alrededores, a los españoles se les va permitiendo tener ciertas posesiones. Sin embargo, los conquistadores de Tenochtitlán, los conquistadores españoles, que no quedan satisfechos por lo rescatado en cuanto a las riquezas, son, premiados, por decirlo así, con el reparto de tierras. Entonces, a varios españoles se les premia otorgándoles lo que se conoce como encomiendas. ¿Qué era una encomienda? Bueno, una encomienda era el darle a un español, a los conquistadores, una extensión de tierra que sería trabajada por uno o varios pueblos de indios. Claro que estas extensiones de tierra eran enormes, de distintos tamaños, y el español tendría la obligación, se decía, de que estos indígenas se evangelizaran y al mismo tiempo trabajaran para el mismo español. Era una especie de intercambio. Sin embargo, los españoles siempre abusaron de esa situación, casi entendían como que les daban en propiedad a esos pueblos, y se cometieron terribles abusos. Aquí no sabemos en lo que es la región propiamente del Uriangato y Yuriria por qué se daría esa encomienda a un español llamado Juan de Tobar. Juan de Tobar fue un encomendero al que se le asignó Yuriria, y seguramente Uriangato entró dentro de esa encomienda, Uriangato, entró dentro de la encomienda de Yuriria. No tenemos mucha información sobre esto. Después deja esa encomienda, cambian a otro español que por poco tiempo tiene la encomienda y también se la quitan o la dejan, no sabemos. Y entonces Yuriria y su región pasa a ser lo que se llama un pueblo realengo, es decir, iban a tributar directamente para la corona real. Bueno, pues tenemos que entender que el imperio purépecha se extiende hacia esta región a mediados del siglo XV. Los purépechas establecen cacicazgos, establecen grandes señores en cada uno de los pueblos, pero esos pueblos tenían otros pueblos más pequeños que eran sus pueblos sujetos. Esta misma forma la utilizaron los españoles para repartirse las tierras o las encomiendas, que en un principio se les llamaron. Yuriria Púndaro, desde la época prehispánica, fue la sede del cacique purépecha, del gran señor purépecha. Por lo tanto, todos sus pueblos sujetos formaban parte de esa jurisdicción. De hecho, yo siempre he dicho que la historia de Yuriria está tan íntimamente ligada con la de Uriangato que podríamos hablar que la misma fundación de la gran Yuriria Púndaro se refiere también a la fundación de los pueblos sujetos, que eran 11 pueblos los que estaban sujetos en este cacicazgo. Entonces los españoles aprovecharon toda esta sociedad, toda esta organización que los indígenas ya tenían establecida desde mucho tiempo antes, ¿no? Por lo tanto, todo tiene que ver con ese cacicazgo de Yuriria Púndaro, y te repito, y los pueblos sujetos como lo fue en su tiempo Uriangato. Pues la evangelización del pueblo purépecha hay muchas versiones, ¿no? Pero la mayoría concuerda en que fue propiamente una conquista más espiritual que una conquista bélica. Se habla de que los grandes señores, los caciques, aceptaron de una forma, pues entre comillas, pacífica la nueva religión, y por lo tanto, pues ahora sí que todos los demás empezaron también a aceptarla, ¿no? Hubo muchos conatos por ahí de violencia, que no fue tan fácil la evangelización tampoco. O sea, no todo fue miel sobre hojuelas. Pero esta zona,
Desde 1529 me parece que pasan los franciscanos. Ya había esas semillas sembradas sobre la evangelización, la cual pues se consolida con la llegada de los frailes agustinos, don Pedro de Olmos y Fray Diego de Chávez al final, que es la figura emblemática de esta zona, quien hace grandes obras, tanto materiales como espirituales, establece hospitales, establece toda esta cuestión de los pueblos de indios, de las visitas o de las doctrinas que les llamaban, y Uriangato fue parte de esto. De hecho, Uriangato fue una de las visitas principales o de las doctrinas principales del pueblo de San Pablo Yuriria-Púndaro. A la par de los conquistadores llegaron los misioneros. Se sabe que la expedición de Juan de Olid hacia la capital Purépecha iban acompañándolo algunos franciscanos, los cuales realizaron la primera misa en la capital de Tzintzuntzan. No hicieron gran labor más que destruir los ídolos y decirle a los nativos que olvidaran su vieja fe. Para 1525, invitados por el rey Purépecha, llegaron algunos misioneros franciscanos. Sin embargo, se enfrentaron a algunos problemas importantes. El primero era que habían aprendido el idioma náhuatl y en estas tierras se hablaba el purépecha. El segundo era que, si bien los indígenas aceptaban el bautizo y la fe católica, en privado practicaban su vieja religión. En 1529, y por invitación de Juan de Tobar, llegó a esta región Fray Juan de San Miguel, quien empezó a evangelizar a los nativos. Sin embargo, fue posteriormente, en 1536, ya cuando fue enviado el oidor Vasco de Quiroga, que se forma el obispado de Michoacán y empieza de la orden agustina, y empieza a mandar a diferentes territorios a algunos sacerdotes a evangelizar. En estos destacan en 1538 Fray Pedro de Olmos y Fray Alonso de Alvarado. La evangelización, cuando hablo yo de ella, y les digo incluso a mis alumnos, fue tal vez la forma más efectiva de conquista de los españoles sobre los distintos poblados indígenas. Y fue al mismo tiempo esa mezcla de culturas que da origen a nuestra sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque se mezclan las dos culturas. ¿De qué manera? La evangelización, que es la enseñanza de la fe cristiana sobre los pueblos indígenas, en este caso aquí en esta región, se trataba de inculcar esa religión. Como los indígenas eran muy reacios a cambiar tan fácilmente de su religión, era obvio, pues ellos no estaban acostumbrados a lo nuevo, los frailes tuvieron que utilizar distintas estrategias para evangelizarlos. Por ejemplo, utilizaban obras de teatro mediante las cuales se les enseñaban temas religiosos. Es en esta etapa del siglo XVI de la evangelización cuando nacen las pastorelas, ¿sí? Donde se enseña pues, el nacimiento del niño Jesús. Mediante obras de teatro también se enseñaba la vida de algún santo o alguna situación en especial. Se les evangelizó enseñándoles el nuevo idioma, el español, o incluso enseñando las oraciones en lenguas indígenas, traducían en lenguas indígenas. Para ello utilizaban mucho a los niños, que eran los más dóciles y bueno, que todavía no estaban tan influenciados de su cultura, para poder en ellos ir enseñando para que después ellos fueran, digamos, los que enseñaran a los demás. Se les enseñaba por medio de dibujos, de pinturas. Sabían que los indígenas eran muy hábiles en ese tipo de artes, la pintura, la escultura. Entonces, a los indígenas, mediante dibujos, los ponían a dibujar la vida de los santos, de los ángeles, de Cristo, de la Virgen. Y por eso vemos muchos conventos que tienen pinturas hechas por indígenas. Elaborar esculturas, los indígenas elaboraban muchas esculturas. Incluso hay un detalle: los indígenas cuando iban a la guerra
llevaban a veces a sus dioses cargando. Entonces, pues no iban a llevar a sus dioses hechos en piedra, pesarían mucho, estorbarían mucho. Entonces, ellos utilizaban lo que se conoce como la pasta de caña del maíz para hacer sus dioses. Esto es interesante, les digo, porque esa misma técnica se utilizó, pero ahora para hacer las imágenes de los santos, que hoy están en muchas iglesias antiguas. Yo me atrevo, no estoy seguro la imagen de San Miguel de qué material está hecho, pero supongo que va a ser de esto, ¿no? Porque tiene una antigüedad, no sé exactamente, yo no sé si alguien la sepa, yo nunca pude dar con eso, sabemos que es muy antigua, pero por ejemplo la imagen que está en Pátzcuaro de Nuestra Señora de la Salud y muchas imágenes más fueron hechas con técnicas indígenas. Podían hacer esculturas muy grandes, pero eran de un material muy ligero, que era la misma técnica que usaban para elaborar sus dioses cuando iban a la guerra. Entonces la escultura, la pintura, las obras de teatro, el traducir oraciones a lenguas indígenas, a veces de plano los castigos, el obligarlos a ir a misa mínimo los domingos. Entonces todas esas estrategias fueron utilizadas para inculcar la religión católica. No fue fácil, porque los indígenas no entendían muchos conceptos españoles, como el de alma. En su idea, pues no sabían qué era el alma. Entonces, pues a veces hasta pensaban que cualquier objeto tenía alma, ¿no? Entonces, fue difícil, muy difícil el cambiarles la forma de vestir también, el adaptarlos al nuevo calendario que traen los misioneros, ¿no? Para los indígenas esto de sábado, domingo, ¿no? Ellos tenían otro cómputo del tiempo, pero cuando llegan los misioneros, pues tienen que adaptarse a las actividades que se deben de realizar cada día, como los domingos, por ejemplo. Como los domingos, ¿verdad? Ir a misa, en fin, todo ese tipo de situaciones. Las referencias que tenemos es que fue Fray Diego de Chávez, que llega procedente de Tiriquetío. Fray Diego de Chávez era sobrino del conquistador español Pedro de Alvarado, por cierto, era Fray Diego de Chávez y Alvarado. Entonces, Fray Diego de Chávez llega a Yuriria, no llega al convento, el convento todavía no estaba construido, sino se hospedaban sobre todo en el barrio de Santa María y en la laguna. De hecho, ese templo que está en Yuriria, junto a la laguna, es el más antiguo. Yo me atrevo a decir que es uno de los más antiguos de todo el estado de Guanajuato. De todo el estado de Guanajuato. Entonces, de ahí partió Fray Diego de Chávez hacia distintos poblados que se ubicaron, a los sujetos de Yuriria se decía, para pues llevar a cabo las actividades que permitieran la evangelización. Y una de ellas era concentrar a los indígenas en un solo poblado, de tal manera que pudieran conocerlos más y obviamente también estar al pendiente, dominarlos, tener un mayor dominio sobre ellos. Aquí en Uriangato yo lo escribo, es Fray Diego de Chávez el que llega y reúne a los indígenas de distintos poblados, aledaños aquí a la cabecera, a lo que sería la cabecera municipal, en un solo poblado. Es el que los atrae aquí hacia abajo y forma una congregación. Esa era, digamos, la primer forma de población que se establece aquí, congregación. La congregación de San Miguel Uriangato. San Miguel, ¿por qué San Miguel? Entre los españoles era la costumbre que cuando formaban una nueva población con indígenas, le respetaban el nombre antiguo para identificarlo, pero también le anteponían el nombre de algún santo. Los indígenas eran muy religiosos, practicaban mucho su religión, su vida giraba en torno a la religión. Entonces los españoles aprovechan esa característica para tratar de adaptarlos también a la religión católica. Y en este caso le ponen designan a San Miguel como el santo protector del pueblo. Entonces el pueblo, la congregación, pasa a llamarse San Miguel Uriangato. El santo patrono sería San Miguel. Los indígenas entienden a San Miguel como su protector, como ese intermediario, ¿verdad?, entre Dios y ellos, ¿no?
Fray Diego de Chávez es un personaje memorable, un fraile agustino que viene de España, pero más que hablar de su historia personal, quisiera hablar un poquito de la trascendencia de Fray Diego de Chávez para la región, de cómo Fray Diego de Chávez hace la primera obra hidráulica del continente americano con manos indígenas. Construye uno de los conventos más majestuosos del continente americano también, con manos indígenas. Y va haciendo el hospital, el templo del hospital, congrega a los indígenas. Estas congregaciones que después se hicieron nuestros pueblos fueron la base de la sociedad en la cual vivimos hoy. Esa mezcla entre lo prehispánico y lo español, la nueva cultura, la nueva religión. Y Fray Diego de Chávez es un personaje visionario, un personaje con muchos defectos también, pero creo que hasta hoy en día nos impresionamos al ver su obra. Hasta hoy en día estamos orgullosos de vivir en estos pueblos donde la cocina, la cultura, la música, la literatura se dan gracias a esos procesos que en su tiempo Fray Diego de Chávez comandó. Obviamente no lo hizo él solo. Hubo muchos frailes que la historia no reconoce tanto por él estar al frente, pero hubo muchos frailes agustinos que hacían la talacha, que eran los que venían más a los pueblos a las visitas y que eran los que tuvieron que formar la catequesis, formar la nueva religión en la cabeza de esos indígenas, pero también la parte social, la parte de los avances que pudo llegar a tener la zona. Y pues en todo aparece Fray Diego de Chávez al frente, y creo que es un personaje que no solo debe de ser importante para Yuriria-Púndaro, sino para toda la región. Fray Diego Chávez fue muy importante para nuestra región y nuestro pueblo, porque obviamente él fundó nuestro pueblo en 1540 en los asentamientos que acabo de comentar. Fray Diego de Chávez aprovechó estos asentamientos para reclutar a los indígenas para trabajar en el convento, así como también en la construcción del canal. Debemos de recordar que en esta época nuestra región, nuestro municipio, era la frontera del Imperio Español. Entonces, aún no alcanzaba la cúspide, alcanzó siglos después y llegó hasta la frontera de Canadá. Entonces, obviamente, lo que había al norte del estado es las naciones chichimecas, como le llamaban los mismos purépechas y españoles, y estas naciones chichimecas entraban y asaltaban nuestro territorio. Los indígenas, al estar dispersos y ubicados en las laderas de las montañas, podían protegerse bien, pero al estar reducidos, obviamente era mucho más fácil de ser asaltados, porque los chichimecas entraban y asaltaban no solamente a los españoles, sino también a los nativos uriangatenses. El pueblo de Uriangato se encontraba ubicado en un punto estratégico entre los pueblos de Yuriria-Púndaro y Cuitzeo. Esto generó el auge del comercio y obviamente la envidia de los ibéricos, tanto laicos como religiosos, que empezaron a quitar las tierras a los indígenas. De esta manera surge el primer movimiento territorial que se tenga constancia en nuestra historia. Juan Ignacio Corcoles, el personero y representante mayor de los indígenas de San Miguel Uriangato, redacta una carta y se le envía al rey Felipe III para que nos dé la fundación legal. La corona española de hacía tiempo ya estaba consciente de que si se les quitaba todas las tierras a los indígenas, la misma estructura de la colonización se perdía, por lo tanto tenía que otorgarles ciertas tierras, por lo menos para que se mantuvieran los indígenas. De ahí nace este documento que es la fundación legal. Así, el 20 de febrero de 1604 le otorga la fundación legal a Uriangato, y es por eso que este día lo conmemoramos cada año.
La congregación de indígenas, yo calculo que fue alrededor de 1550, otros me dicen que probablemente fue hasta el 51, hablando con otros historiadores, por los movimientos de Franco de Chávez. Pero bueno, a fin de cuentas son datos nada más de referencia. Esa congregación va creciendo poco a poco la población. Obviamente los indígenas van adaptándose a las necesidades que van surgiendo de la misma población. Y sus necesidades, sabemos, pues en primer lugar es el alimento. Y la agricultura, pues es la actividad primaria, económicamente hablando. Y entonces, seguramente, comienzan a requerir cubrir esas necesidades. Los españoles, de alguna manera, para tenerlos controlados y evitar algunas sublevaciones, de alguna manera tienen que brindarles esa seguridad, esas tierras que les permitan a ellos obtener su alimento. Entonces, los españoles habían establecido la costumbre de que a los poblados indígenas se les otorgara lo que después nosotros llamamos fundo legal. En aquel tiempo no se llamaba fundo legal, pero era el acto de darle a alguna población indígena cierta cantidad de tierras donde quedaría el pueblo y tierras aledañas que los indígenas cultivarían para su sustento. Entonces, bajo esa necesidad y tal vez luego la exigencia, como así fue, porque se nombraban autoridades en cada población indígena, aparte de las autoridades españolas, en cada pueblo se nombraba un alcalde para que trabajara en mantener el orden entre su población. Y los indígenas, reconocieran en ese indígena también esa autoridad, porque si no hubiera sido más difícil, como así fue en muchos lados. Entonces, según el documento que tenemos, Juan Ignacio Corcoles, el alcalde, el que pues hace la petición de que a Uriangato ya se le definan qué tierras le pertenecen para los indígenas. Y bueno, a muchos pueblos se les concedió, entre esos a Uriangato, y el 20 de febrero, que es la referencia que tenemos, de 1604, el rey Felipe III designa a Uriangato las tierras que le deben de pertenecer. Tarda obviamente en ejecutarse un poco esto, pero se le designa. Para 1604 ya hay españoles asentados en los alrededores, en esta región, en Yuriria, y no es fácil porque muchos españoles pensaban que se les iba a perjudicar en sus tierras. Otros españoles utilizaban tierras que le pertenecían al pueblo. Tenía la preferencia el pueblo. Si un español tenía cierta cantidad de tierras, pero por ahí pasaba el fundo real, la prioridad era para el pueblo. Y entonces se dieron una serie de litigios a lo largo de los siguientes 100, 200, 300 años. Y entonces, por eso es que se le da ese fundo. Así como Uriangato se le dio a muchos pueblos. Entonces, ya con el reconocimiento del fundo legal, se reconocía, ahí está la importancia de este documento, se le reconoce entonces a Uriangato la existencia formal de pueblo. Antes era una congregación, ahora ya no, ahora por decreto del rey ya tiene sus tierras delimitadas y ya es pueblo. Volvemos a lo mismo que platicamos en la primera pregunta. Estos pueblos ya tenían una sociedad, ya tenían una forma de organización, ya había caminos, ya había caciques en los pueblos, ya había la cuestión de los tributos, inclusive, previo a la llegada de los españoles. Uriangato, aunque fue congregado alrededor de 1549, en Uriangato ya existían muchas aldeas prehispánicas, que es lo que ahora la gente dice, que el Cuitzillo es más viejo que Uriangato, que Guaguemba es más viejo que Uriangato. Y en cierta forma tienen razón. Estas pequeñas aldeas que rodeaban el valle de Uriangato fueron las que se congregaron en ese pueblo que estaba por crearse, ¿no? que después fue San Miguel Uriangato. Estos a su vez eran vasallos hasta cierto punto y eran también tributarios a la corona o al gobierno español.
Entonces estos tributantes ya pagaban un dinero, pues sí, un cobro, vamos, a la corona. Y con todas las leyes que existían detrás, los pueblos de indios, principalmente con Felipe II, tuvieron mucha importancia. Entonces se determinaba que los pueblos de indios tenían que gozar de un territorio, que eran 1200 varas de anchura. Y como Uriangato ya existía, previo a todas estas ordenanzas, estas cédulas reales, estas leyes, Uriangato se hizo acreedor, y no fue fácil, porque también tenemos que recordar a Juan Ignacio de Córcoles. Juan Ignacio, según reza en la transcripción de la cédula real, es quien gestiona, es el personero, el representante mayor del pueblo, y realiza las gestiones para fundación legal, que aunque ya estaba establecido que todos los pueblos indígenas deberían de gozar de esas 1200 varas, hubo muchos pueblos en la comarca que no lograron una fundación legal. Y Uriangato, por su ubicación, por los tributarios que ya existían, porque ya era una doctrina, ya el fraile llegaba a una pequeña capilla donde se congregaban esos indígenas para la evangelización. Tener un territorio, porque en la cédula real, cuando hablan de la medida de las 1200 varas, dicen atendiendo a los antiguos linderos. Si en 1604 se habla de antiguos linderos, eso quiere decir que ya había algo delimitado, algo establecido. Entonces Uriangato por eso logra su fundación legal. Y eran muchas cuestiones: la ubicación, el que tuviera agua, el que tuviera tierras fértiles, el que ya hubiera ganado, que en este caso para los indígenas era el ganado menor, que poco a poco después fue también el ganado mayor. Son muchas cosas que hicieron que Uriangato al final pudiese lograr una fundación legal. Y esto es muy importante decirlo porque en 1549 podemos hablar de una fundación eclesiástica, de una congregación de indígenas y un establecimiento del culto. Pero en la época prehispánica, desde la conquista del pueblo de Coipuato, que es lo que se menciona en la relación de Michoacán, también podemos hablar de una fundación prehispánica, que no lo podemos ubicar con día, con fecha y a lo mejor ni con año, pero también hubo una fundación prehispánica. Entonces, yo siempre me gusta hablar de esas tres fundaciones. Nuestro Uriangato en la época prehispánica, nuestro Uriangato en la época de la evangelización, donde toma forma, donde ahora sí, como vulgarmente decían aquí en el pueblo, y no vulgarmente, coloquialmente decían, indio bajado del cerro a tamborazos, porque realmente era una ceremonia el convencerlos y bajarlos y establecer la plaza del pueblo, las medidas, las calles. A mí me gusta mucho imaginar ese momento. ¿Quién fue el que decidió dónde iba a ir el jardín? ¿Dónde iba a ir la plaza? La ubicación de la iglesia. Lo bien trazada que está el centro de la ciudad. Porque el sol sale y ilumina toda la calle derecha. Y el sol entra en el poniente y pues tenemos todas esas condiciones físicas del medio ambiente, de la tierra, del lugar, que hicieron que Uriangato fuera lo que es hoy. Entonces, gracias a todo eso, Uriangato logra su fundación legal y Uriangato puede hoy sentirse orgulloso de siempre estar. Uriangato ha estado desde la época prehispánica,
Uriangato ha vivido este proceso de evangelización y de la colonia, y Uriangato sigue. Hay pueblos que se fundaron o que se congregaron en la época de Uriangato y muchos desaparecieron. Otros se quedaron en pequeños pueblitos. Entonces creo que algo bueno se está haciendo, algo bueno hicieron nuestros antepasados, que hoy Uriangato persiste y que hoy Uriangato sigue luchando por ser mejor. Sigue viendo hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado. Uriangato es todo el pueblo, la gente, adultos mayores, señores niños. Uriangato son sus calles, sus casas, sus comercios. Uriangato es su entorno natural, sus tierras fértiles o sus cerros. Entonces, valoremos todo lo que tenemos, cuidémoslo y pues todos unidos trabajemos por superar todas estas situaciones y por el desarrollo y progreso del municipio. Gracias. No olviden nuestras raíces, no se olviden de nuestras tradiciones y sobre todo cuídense, manténganse en casa y hagamos lo posible para que esta pandemia termine. Felicitar a Uriangato por este aniversario de la fundación y seguir adelante. Y que algún día, dentro de unos 100, 200 años, todo esto que estamos trabajando los uriangatenses nos vista de orgullo y nos sentamos parte de algo muy importante, que es nuestra ciudad.